Os sorprende, ¿verdad? Temíais contemplar un espectáculo repugnante. Ya estabais bajo el peso de la vieja obsesión, de ese terror que ha sobrecogido a la humanidad por espacio de más de 20 siglos. En torno de la lepra se creó un mito que a lo largo de los tiempos contribuyó no poco a dificultar su tratamiento y a entorpecer las medidas preventivas. Pero ya lo veis, estos son los enfermos, y a fe que no parecen demasiado abatidos. Estamos en la Guinea Española, en el corazón del África ecuatorial, y más concretamente, en la leprosería de Micomesén, que sostiene el Estado español. No es un centro cerrado, donde los enfermos han de permanecer recluidos. Viven, por el contrario, en sus poblados, y gozan de entera libertad para desarrollar todas sus actividades. Existen numerosos talleres dedicados por sus dueños a diversos oficios. Hay numerosas tiendas y hay sastrerías donde se confeccionan trajes y vestidos. Mercados donde se intercambian toda clase de productos. Nada se observa que sea diferente a la vida que los demás indígenas, los sanos, hacen en la colonia. Y no obstante, la leprosería tiene su organización. Funciona una factoría, un pequeño bazar, donde los enfermos pueden adquirir lo que deseen, pagando con moneda especial, unas chapas metálicas que llevan consignado su valor. La instrucción para niños y adolescentes también está encomendada a los propios enfermos, que preparados como maestros, son los que se encargan de dar la enseñanza. Hay una policía interior, constituida igualmente por enfermos, que desempeña la misión de mantener el orden y presta servicio de vigilancia en los poblados. Pero la vida de la leprosería se centra en torno de la actividad médica. Todas las mañanas, la llegada del director es anunciada con los clásicos redobles de la tumba, el rudimentario telégrafo indígena, cuyos sonidos se extienden sorprendentemente por el bosque. Desde los diferentes poblados empiezan a acudir los enfermos que abandonan momentáneamente sus ocupaciones. Es el día del reparto semanal de medicamentos y la población en masa viene hacia el consultorio, situado en la gran explanada central de la leprosería. Quizá os asombre la cantidad de enfermos que se están acercando. Hay más de 3.400, y sin embargo, esta cifra, que pudiera dar una idea falsa de la extensión de la lepra en nuestra colonia, traduce sencillamente uno de los más grandes triunfos de la medicina moderna. ¿Sabéis por qué están aquí todos estos enfermos, entre los que hay bastantes que se filtran de las colonias vecinas? Están aquí porque se curan. ¿Y sabéis qué medicamentos han operado una transformación tan radical en el problema mundial de la lepra? Las sulfonas, que los enfermos recogen ansiosamente y que son repartidas desde el consultorio en forma de pequeños comprimidos. En esta gráfica se expresan científicamente tan importantes hechos. La incidencia anual es el número de enfermos que inciden, que ingresan por año en la leprosería. La mortalidad, los que fallecen. Y la prevalencia, los que prevalecen, o sea, los que continúan viviendo. Todo ello en proporción por cada 1000 habitantes, como indica la gráfica. Se ve que antes del año 1948, la incidencia anual era muy baja, ni siquiera ingresaba un enfermo por cada 1000 habitantes. En el año 1945 se llegó a un poco más del 2 por 1000, a consecuencia de la intensa campaña desarrollada que consistió en el reconocimiento obligatorio de todos los indígenas de la Guinea Española. La mortalidad era elevadísima en comparación con la incidencia, debido a que los enfermos ingresaban en un estado muy avanzado y a la poca eficacia del tratamiento. Este equilibrio entre el número de ingresos y el de fallecimientos hacía que el índice de prevalencia, número de enfermos vivos, permaneciera casi inalterado,
siendo la curva ligeramente ascendente y dando una falsa sensación de estacionamiento de la endemia. Pero en 1948 se inicia el tratamiento con sulfonas. ¿Qué pasa entonces? Que en 1949 la incidencia, o sean los ingresos, alcanzan la extraordinaria cifra de casi 13 por 1000, lo que demuestra el gran número de enfermos que había ocultos a pesar de la severidad del reglamento de lucha contra la lepra, y que se presentaron voluntariamente al saber que existía un tratamiento eficaz. Esta incidencia desciende en años posteriores, permaneciendo no obstante por encima del índice medio de los años anteriores al tratamiento sulfónico. La mortalidad desciende aparatosamente, se mueren muchos menos enfermos y por lo tanto el índice de prevalencia, aumentado por la gran cantidad de ingresos, experimenta un ascenso vertical hasta el año 1952. El resultado es que ha crecido enormemente la población de la leprosería, atraída por la eficacia del tratamiento. He aquí algunas pruebas. Caso número 1. Antes del tratamiento con sulfonas. Después. Caso número 2. También antes del tratamiento. Después. Caso número 3. Antes. Después. Caso número 4. Después. Y caso número 5. El resultado no deja lugar a dudas. Los enfermos que ingresan son sometidos en el consultorio a un extenso reconocimiento médico. Inmediatamente se les practica la leprominoreacción y el examen bacteriológico para comprobar su estado de defensa. Y a continuación, las pruebas de sensibilidad al tacto, al dolor y a la temperatura. Parálisis cubital en un enfermo de lepra tuberculoide con leprominoreacción fuertemente positiva. Este otro enfermo presenta lesiones lepromatosas nodulares y maculares. Los datos de cada caso, recogidos en fichas, pasan al Archivo General de la Leprosería. Tiene esta también un hospital destinado a atender a los enfermos que adquieren otros padecimientos, puesto que el tratamiento de la lepra lo hacen en sus propias casas. Es un pabellón aislado, con salas amplias, ventiladas y luminosas. Y existe juntamente un departamento de maternidad. Como medida preventiva, los niños que vienen al mundo son separados de sus padres desde el momento de nacer. Se les recoge en una casa cuna que está en Micomesén, como a unos 2 kilómetros de la leprosería. Religiosas misioneras se hacen cargo de ellos, los crían y los educan, mientras los padres son autorizados a visitarlos de vez en cuando. Todo esto, así como los medicamentos, materiales de cura y demás necesidades de los enfermos, suponen cuantiosos gastos que sufraga el Estado español. Pero la obra benéfica bien merece la pena cuando puede aliviarse el dolor de tantos desdichados y cuando pueden salvarse para el porvenir tantos inocentes pequeñuelos que de otro modo se malograrían.
El baile es para los indígenas un elemento integrante de su naturaleza. Hasta los morenitos que aún no saben andar, bailan en cuanto escuchan algún sonido rítmico. Y ahora solo resta mencionar al padre Juan, el viejo misionero que vive al lado de la casa cuna. Con sus 30 años de colonia, aún no le importa manejar la moto y va todos los días a la leprosería para atender espiritualmente a los enfermos. En las fiestas de precepto, dice misa en la típica iglesia de bosque. Ya veis que no hay por qué tener tanto horror a la lepra. Son los propios enfermos los que con su alegría expresan mejor que nadie que ha llegado el final de esta vieja pesadilla de la humanidad. No lo olvidéis. Hoy la lepra se cura. Y alegraos también de que España pueda presentar ante el Comicio de las Naciones la obra que está llevando a cabo en su africana colonia de Guinea.